Esta película, un reportaje histórico, está dedicada a la juventud y a los sectores escolares, obreros y campesinos del país, como un homenaje a la memoria de todos los revolucionarios que con su sangre, con su talento y su mexicanismo, lograron el engrandecimiento de México. Las escenas que figuran son auténticas en su totalidad y fueron captadas en los momentos y lugares en que se sucedieron los acontecimientos durante los 50 años últimos de la historia de México. Descorramos la cortina del tiempo. Una película auténtica tomada de los principales personajes de la Revolución Mexicana, que desde el punto de vista social realizaron el sacudimiento más intenso del continente americano. El tiempo huye, el recuerdo perdura. Lugares donde ha sido escrita nuestra historia, sitios cuya vocación nos trae a la memoria las gestas de los que nos precedieron, sintetizando la actuación histórica contemporánea de los caudillos y presidentes de México. El general Porfirio Díaz, originario de Oaxaca, empezó a gobernar desde el triunfo del Plan de Tuxtepec el día 16 de noviembre de 1876, permaneciendo en el poder tras reelecciones sucesivas durante 30 años, hasta mayo de 1911, en que lo derrocó la Revolución Mexicana. En su gabinete destacaron hombres ilustres como el escritor don Federico Gamboa y el maestro de América, licenciado don Justo Sierra, quien realizó la suprema aspiración de México al fundar la universidad. El general Díaz, en su política oficial, ni combatió ni discutió la Constitución. Sostuvo el equilibrio, contentando a unos, atrayendo a otros, eliminando de diferentes maneras a los oposicionistas. Como soldado se distinguió derrotando a los franceses en las cumbres de Aculcingo, retirándose a la ciudad de Puebla para tomar parte en la batalla del 5 de mayo. El general Porfirio Díaz, con el presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, en la frontera de Ciudad Juárez, con El Paso, Texas, siendo la primera que tiene lugar oficialmente entre los mandatarios de ambos países. En 1910 estalla el movimiento revolucionario al grito de sufragio efectivo, no reelección. No es sino hasta esta fecha en que la República había permanecido sometida a una dictadura hasta que el fuego sagrado de la revolución fue encendido en el santuario de la independencia política de México, y bueno y sencillo, que se llamó Francisco I. Madero, originario del estado de Coahuila. General Díaz queda como presidente interino al señor licenciado Francisco León de la Barra, habiendo gobernado del 25 de mayo al 5 de noviembre de 1911. Posesión del cargo el 6 de noviembre de 1911 y como vicepresidente el licenciado José María Pino Suárez. El 9 de febrero de 1913 estalla un movimiento armado encabezado por los generales Manuel Mondragón y Félix Díaz. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, después de ser aprendidos en Palacio Nacional por las fuerzas del general Blanquet, y en la noche del 19 de febrero de 1913, al ser trasladados del Palacio Nacional a la penitenciaría, según la versión oficial,
fue asaltada la escolta que los conducía, resultando muertos los citados prohombres. Y fue en este el licenciado Pedro Lascurain, quien no conforme con los hechos, renuncia inmediatamente, ocupando la presidencia solamente de las 7 a las 7:46 minutos del 19 de febrero de 1911. Después de la muerte del señor Madero, se apodera de la presidencia de la República el general Victoriano Huerta, habiendo gobernado del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Don Carranza convoca a los elementos revolucionarios, desconociendo la imposición del general Huerta, y después de darle forma al plan de Guadalupe, se lanzan a la revolución secundados por elementos de todo el país. Pablo González en el noroeste, Villa en el norte, Obregón en Sonora y Zapata en el sur. Francisco Villa se encuentra entre las filas de los revolucionarios en las regiones del norte. Entra de lleno en su tragedia, que es también la tragedia de su clase. Francisco Villa, jefe supremo de la Gran División del Norte, hombre audaz y temerario que por sus hazañas se le consideró como el guerrillero más famoso de los tiempos modernos en nuestro país. Emiliano Zapata en las regiones del sur acaudilla la revolución agraria, hombre que con las armas en la mano reclamó justicia para el campesino, el peón, el indígena, grabando en su bandera el lema Tierra y Libertad. Emiliano Zapata, jefe de las fuerzas del sur, hombre humilde y sin instrucción, pero tenaz y decidido en la lucha en defensa de los campesinos. De la revolución, el general Huerta se ve obligado a retirarse, asumiendo la presidencia el licenciado Francisco Carvajal del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. En agosto del mismo año, don Venustiano Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista, entra triunfante a la capital de la República al frente de sus tropas, acompañado y otros correligionarios. El 6 de diciembre de 1914, al frente de un ejército de 50.000 hombres, hacen su entrada triunfal a la Ciudad de México las fuerzas de la División del Norte, al mando del propio general Francisco Villa, y las del Sur, al mando del general Emiliano Zapata. Desde las primeras horas de la mañana se situaron las fuerzas a lo largo del Paseo de la Reforma hasta el bosque de Chapultepec, comenzando el desfile a las 10 de la mañana y terminando a las 4 de la tarde. Fuerzas naturales que de pronto se alzan en remolino, en las agitaciones solemnes para barrer o dejar tabla rasa a nuevas situaciones, a los acordes de los aires populares de la Valentina y la Adelita.
general Eulalio Gutiérrez, nombrado por la Convención de Aguascalientes presidente de México del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. Acompañados del general Eulalio Gutiérrez, José Vasconcelos y otros personajes, los generales Villa y Zapata se sientan a la mesa. El general Villa fue siempre un fervoroso admirador del señor Madero, y después de su entrada triunfal, quitar una hermosa corona de flores a su tumba. Por renuncia del general Gutiérrez, asume la presidencia el licenciado Roque González Garza, el día 15 de enero de 1915, renunciando el 10 de junio, dejando el poder al licenciado Francisco Lagos Cházaro, quien se retiró del cargo el 14 de octubre del mismo año, al disolverse el comité nombrado por la Convención de Aguascalientes. Victoriosa la revolución constitucionalista, don Venustiano Carranza considera llegada la hora de reunir un Congreso Constituyente que discute y recoja en un haz de leyes fundamentales todos los postulados de reivindicación y libertad que exigió el pueblo mexicano durante la lucha armada. El 1 de diciembre de 1916, el señor Carranza entrega en Querétaro a los constituyentes el proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Y en este jacal, entre la 1 y 2 de la mañana, murió el gran varón de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Es presidente interino de la República el señor don Adolfo de la Huerta, de Hermosillo, Sonora, del 20 de agosto al 30 de noviembre de 1920. Surge un levantamiento a favor de don Adolfo de la Huerta. El general Álvaro Obregón fue electo presidente constitucional de México del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Álvaro Obregón fue el caudillo sonorense de mayor arrastre popular que produjo la era revolucionaria. En un plano superior de mexicanidad, la personalidad del general Obregón debe ser precisada con apego a la verdad histórica, y precisa estudiarlo como soldado al servicio de la causa del pueblo, siempre vencedor, al que jamás dio la espalda a la victoria. Como presidente, en una de las más azarosas épocas, en que logró sacar adelante la Constitución de 1917 y el régimen revolucionario, a despecho de la ruda oposición interna y extranjera. Gobernó del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. En la plaza de Sabinas, Coahuila, el 28 de julio de 1920, se rinde el famoso guerrillero Francisco Villa al general Eugenio Martínez. Después de 7 años de continua campaña, como no hay memoria en la historia de México, Francisco Villa, Doroteo Arango, acepta su rendición. El gran guerrillero, al final de su carrera singular, acaso imaginó la paz en las faenas agrícolas, el descanso de un hogar, la justificación suprema del sudor de su trabajo. Canutillo fue el nombre de esa quimera suya.
felicidad. Si es cosa de hombre morir por él, ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes, que por él han de morir. De aquella gran división del norte. La mañana del 20 de julio de 1923, cuando se dirigía de Parral a su hacienda de Canutillo, fue asesinado, poniendo fin a su vida, quedando así flotando en los candentes aires de aquella época la figura del intrépido centauro del norte. Así encontró la muerte Francisco Villa, acompañado del coronel Trillo. El coche y sus ocupantes fueron completamente acribillados a tiros. Esta es su tumba en Parral. Pancho Villa con su gente. El general Plutarco Elías Calles es electo presidente y asume el cargo el 1 de diciembre de 1924. Por última vez se usan estos coches Landau, tirados por briosos caballos, la mañana del 30 de noviembre de 1924. Por primera vez en nuestra historia, el Congreso de la Unión se traslada al Estadio Nacional para recibir la protesta del ciudadano general Plutarco Elías Calles, como presidente de la República Mexicana, ante 40.000 almas. Durante su gobierno se dan los primeros pasos de reconstrucción nacional, revelándose como un gran estadista, gobernando hasta el 30 de noviembre de 1928. El presidente electo general Álvaro Obregón, a su llegada a México el domingo 15 de julio de 1928. Durante su entrada triunfal por última vez a la capital de la República, le hacen un apoteótico recibimiento a sus partidarios, objeto de grandes manifestaciones de cariño y respeto. Murió asesinado por José de León Toral en el restaurante La Bombilla durante el banquete que le ofrecían presuntos diputados guanajuatenses el 17 de julio de 1928. Esta es la caricatura que le estaba haciendo José de León Toral cuando minutos después le quitaba la vida. Toral fue juzgado y condenado a muerte. Siendo candidato electo, se designa presidente provincial Emilio Portes Gil, quien asume el cargo el 1 de diciembre de 1928. Se convoca nuevamente a elecciones y surge un levantamiento que es sofocado rápidamente por las fuerzas del gobierno al mando del general Calles, que fungía como secretario de la Defensa. El señor ingeniero Pascual Ortiz Rubio es electo presidente y asume el cargo el 5 de febrero de 1930, al 4 de septiembre de 1932. Pocos momentos después de rendir su protesta al salir de Palacio, en compañía de su señora esposa, es atacado a tiros por un desconocido, salvándose milagrosamente. Bajo su gobierno se expidió la ley del trabajo.
obstaculizado su gobierno por los elementos callistas, Ortiz Rubio presenta su renuncia, siendo nombrado sustituto el general Abelardo L. Rodríguez, quien asume el cargo el 5 de mayo de 1932. Su gobierno se significó por su política de unificación y reconstrucción nacionales. El general Lázaro Cárdenas, de Jiquilpan, Michoacán, es electo presidente y asume el cargo el 1 de diciembre de 1934. Inicia su gobierno eliminando a los callistas de la administración y desterrando al propio general Calles con sus principales partidarios. Dio gran impulso a las organizaciones obreras y campesinas, dándoles toda clase de facilidades y su apoyo en todos sus conflictos. Ordenó la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California. Decretó la nacionalización del petróleo. Uno de los gobernantes que más huella han dejado en nuestra historia. Hombre de singulares dotes de equilibrio y ecuanimidad, armonizado sorprendentemente con su temperamento audaz y hombre íntegro que merced a medidas de carácter legislativo. Y por la transformación de las instituciones políticas de México, realizó el progreso de la nación, representando la avanzada de las ideas políticas que amparan a los trabajadores, agricultores y la clase media. Gobernó hasta el 30 de noviembre de 1940. General Manuel Ávila Camacho, de Teciutlán, Puebla. Su periodo de gobierno comprende del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Como presidente constitucional de México, en medio de terribles circunstancias producto de la última guerra mundial, dio la más alta medida de su aptitud civilizadora, interpretando fielmente el profundo sentir de la Revolución Popular. Cumpliendo con sus compromisos internacionales, México toma parte en la Segunda Guerra Mundial en contra de la dictadura alemana. Con este motivo, en la ciudad de Monterrey el 20 de abril de 1943, se concerta la entrevista Roosevelt Ávila Camacho, sintetizando la buena amistad entre ambos países. Con la unificación nacional, se celebra una comida con la asistencia de todos los expresidentes. Señor licenciado Miguel Alemán Valdés, de Acayucan, Veracruz, toma posesión de la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1946. Representa en nuestros tiempos al estadista de buena fe, que de todas veras desea ver reinar el bienestar y la paz entre su pueblo. Su política ha obrado el milagro de aproximar unos a otros los pueblos del continente. Un gran ciudadano celoso de las instituciones y del decoro nacional. Y en estos momentos en que México vive bajo el programa de la revolución, cabe ya decir que este movimiento ha entrado firmemente en una época constructiva, sólida, en la que la bandera de la revolución fue y continúa siendo la base fundamental de las futuras situaciones gubernamentales. La obra de los regímenes anteriores, y muy especialmente la culminación del progreso de todo el país al desarrollar el plan alemán, son la justificación de la lucha del pueblo por una patria mejor. La revolución es el México en marcha de hoy, que construye y produce para las necesidades de los mexicanos. Como consecuencia de la elección del 1 de diciembre de 1952, en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, y ante el Honorable Congreso de la Unión, secretarios de Estado, honorable cuerpo diplomático y público en general,
protesta como presidente constitucional de la República Mexicana el señor don Adolfo Ruiz Cortines. Dentro de sus conceptos normativos de gobierno y principios de doctrina social, señaló fidelidad inquebrantable a los ideales, la doctrina y el programa de la Revolución Mexicana, unidad del ejido y de la pequeña propiedad, como del progreso agrícola del país, preferente atención a la juventud, la honradez, la decencia y la moral deben ser normas invariables de conducta de los gobernantes y de los ciudadanos, plenitud de derechos políticos para la mujer mexicana, sostenimiento y superación de las conquistas obreras, mantenimiento de la reforma agraria, fe en la revolución, fe en los mexicanos y fe en el glorioso destino de México. El 19 de octubre de 1953, en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, se reúnen el presidente de México, señor don Adolfo Ruiz Cortines, y el de la Unión Norteamericana, general de 5 estrellas, Dwight D. Eisenhower, en la frontera de ambos países para inaugurar la famosa Presa Falcón. Esta entrevista se escenificó precisamente en la línea media del río que divide nuestros países. Fue otra reunión de amistad y entendimiento entre México y Estados Unidos. El fabuloso vaso de agua venía a ser como símbolo de concordia vital entre ambas repúblicas. Señor licenciado Adolfo López Mateos de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La mañana del lunes 1 de diciembre de 1958, en el Palacio de las Bellas Artes, protesta como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ocupan los lugares diplomáticos, funcionarios e invitados y comisiones de 52 países de todo el mundo que tienen relaciones diplomáticas con México. Llega el señor Adolfo Ruiz Cortines y 5 minutos después hizo su entrada el licenciado López Mateos. Adolfo Ruiz Cortines, el ciudadano ejemplar que deja la presidencia de la República con la satisfacción del deber cumplido, recibió la despedida popular que expresó el reconocimiento, la admiración y el cariño de que se hizo acreedor durante su sexenio. El presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Emilio Sánchez Piedras, se dispone a tomar la protesta al licenciado Adolfo López Mateos. El licenciado López Mateos llegó a la presidencia de la República en un clima de paz y trabajo, con la confianza y la solidaridad del pueblo mexicano. Recibe la banda tricolor que corresponde a su alta investidura como presidente de la República Mexicana y pronuncia su primer mensaje a la nación.
Licenciado. El día 19 de febrero de 1959 se celebra la entrevista de los presidentes López Mateos y Eisenhower, quien es recibido por el embajador norteamericano en México, Mr. Robert Hill, el doctor Milton Eisenhower y el hijo del general mayor John Eisenhower. El presidente de México dio la bienvenida al ilustre huésped. Los presidentes de México y Estados Unidos constituyen un elemento esencial en el fomento de la confianza y la buena voluntad entre los pueblos de los países vecinos.